Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a este ciclo de videoconferencias titulado Diversidad de Género, en esta primera conferencia virtual denominada Generalidades. En el marco del ciclo de capacitación del subprograma de formación con enfoque diferencial, interseccional y de género, diversidad de género, esta intervención se enfocará en ofrecer herramientas que permitan incorporar un enfoque crítico y comprensivo en las decisiones judiciales, priorizando el análisis de las características y experiencias de los individuos. En esta primera videoconferencia, titulada Generalidades, se abordarán dimensiones fundamentales como el género y el sexo, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual y las disidencias sexogenéricas, así como la interseccionalidad como categoría de análisis. Asimismo, se destacará la importancia de integrar principios de diversidad e inclusión con el propósito de promover decisiones judiciales más justas, sensibles y contextualizadas frente a las múltiples realidades sociales que atraviesan la vida de las personas e incluso a sus entornos más cercanos. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con la doctora Tania Lucía Fonseca Ortiz, abogada titulada con honores de la Universidad Católica de Colombia y magíster en Educación Inclusiva e Intercultural por la Universidad del Bosque. Se desempeña como coordinadora nacional de divulgación científica en la Dirección Nacional de Investigación de la Universidad Libre y es docente invitada en la Universidad Señor de Zipán en Perú. Es autora y coautora de artículos científicos publicados en revistas indexadas en Scopus y Web of Science, así como de capítulos de libro en temáticas como derechos humanos, derechos medioambientales, género, seguridad y defensa, conflicto armado y justicia transicional. Además, ejerce como par académica para revistas indexadas tanto a nivel nacional como internacional. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, un gusto saludarlos, saludarlas, saludarles. Es un placer para mí estar en este día, en este espacio tan transformador, tan transgresor. De forma principal, quiero agradecer al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, a todos los presentes, tanto servidores como servidoras judiciales y todos los discentes que nos acompañan en esta mañana. Espero que este sea un espacio que nos permita visibilizar múltiples aristas respecto a lo que es el género y las particularidades que transitan y se verifican a través del mismo. Entonces, en este momento me voy a permitir compartir la presentación. Como bien lo anticipó el doctor José, este espacio en particular tiene la intención de hablar y abordar la diversidad de género desde una perspectiva multidisciplinar, entender las particularidades que son concomitantes a las identidades, a las expresiones, a lo que nos hace humanos y adicionalmente a lo que nos permite identificarnos desde nuestras particularidades como los sueños, las intenciones propias de nuestra vida común, por lo que entonces vamos a iniciar estableciendo cómo se establecen las categorías particulares del género, del sexo, de la identidad sexual y con ocasión a ello vamos a establecer unos criterios particulares por medio de los cuales podemos entender cómo esto tiene una interacción propia en el desarrollo social, en las interacciones culturales y por supuesto en lo que debería tenerse en cuenta a la hora de tomar no solo decisiones judiciales, decisiones políticas, económicas, decisiones ciudadanas y decisiones personales tendientes a proteger y priorizar a todos, a todas y a todes sin excepción. Con ocasión a ello, vamos a iniciar con una categoría primaria que tiene que ver con el sexo, que es una de las identidades particulares que tiene que ver con nosotros en nuestra condición humana. En esencia, el sexo, perdón, se da como una categoría en esencia biológica que tiene una
relación especial con los órganos reproductores, con los genes que cada persona tiene al momento de nacer, incluso desarrollarse en su etapa prenatal, y también las hormonas sexuales. Se supone entonces que bajo estas tres particularidades que están ilustradas en esta diapositiva, podemos encontrar la connotación del sexo desde la perspectiva biológica. Una parte de la teoría y el fundamentalismo científico que tiene que ver con el sexo categoriza y caracteriza que éste tiene una connotación particular y casi que totalitaria de la identidad propia de una persona. A ello se le va a determinar como el determinismo biológico o las teorías que ubican a los genes como lo único determinante de nuestra identidad. Por supuesto, esta teoría, desde la perspectiva del determinismo lógico, tiene una particularidad y es que pareciera ser en la actualidad tener o fungir como una categoría anacrónica porque está dejando de lado particularidades que tienen que ver con la relación no solo sexual de los órganos, de las hormonas y de los genes, sino de la interacción, por ejemplo, cerebral y la creación propia desde la perspectiva de la plasticidad cerebral, de la identidad propia, que deviene no solo de un componente biológico, sino también de un componente cultural, social, económico, político, que le da cabida a lo que somos desde nuestra interacción individual, así como la interacción con los individuos externos. Por lo que a pesar de que no se quiere rebatir si el sexo es o no una categoría biológica, lo que se quiere es no reducir a la identidad propia de un ser humano a sus genes, sus aparatos reproductores y sus hormonas. Bajo esa perspectiva también, en una visión no reduccionista que varios autores y varias autoras han tenido en este momento de la historia un debate muy interesante, es que se le está dando un privilegio exclusivo al factor reproductivo, es decir, que se está privilegiando exclusivamente la capacidad reproductiva como único factor que establece la posibilidad de determinarse desde una forma binaria, desde una forma heteronorma, que nos condiciona un poco a entender las particularidades individuales y nos posibilita a aperturar un diálogo particular. Porque el privilegio de la reproducción no puede ser el único estandarte particular para entender que lo correcto desde la perspectiva identitaria sería lo femenino y lo masculino, porque tendríamos una visión reduccionista a las cuestiones gestacionales y no termina allí nuestra experiencia humana, no termina y no se determina allí nuestra identidad. Asimismo, hay una particular o un particular factor y una particular característica desde la perspectiva de verificar el sexo no solo como una categoría biológica, sino también como una categoría particular y cultural, y es la relación de los macrocontextos, como lo sería la cultura y la sociedad, a los microcontextos, que podrían ser las relaciones internas a nivel celular, de neurotransmisores y bueno, todas estas cosas que se pueden crear en nuestro interior, que tienen o se permean a través, por ejemplo, de nuestras conductas alimenticias, de nuestras conductas incluso hasta psicológicas, que influyen y determinan ciertos factores específicos y especiales que hacen que nuestros genes, nuestras hormonas e incluso nuestros aparatos reproductores no sean los mismos desde que nacemos hasta que llegamos a una fase de adultez, incluso de vejez, por lo que va a ser muy importante entender el sexo, por supuesto, como una categoría biológica, pero que no se reduce exclusivamente a los factores biológicos, sino que también tiene unas particularidades culturales y sociales que es importante tener en cuenta. Obviamente, la intención de hablar de estas dos visiones es no quedarnos con una sola en principio y adicionalmente no reducir este debate a una sola concepción, pero tampoco totalizarlo al hecho, por ejemplo, de decir que el sexo no sería en ningún sentido una categoría biológica, ¿no? En estamentos como por ejemplo la Corte Constitucional se ha establecido que
pese a que el sexo es una categoría biológica, también tiene o se encuentra influenciado de manera particular por cuestiones culturales, sociales, que determinan necesariamente nuestra experiencia de vida y a través de ella nosotros, nosotras y nosotres desarrollamos unas cuestiones que nos generan esa característica identitaria que no puede eliminarse y tampoco puede, digamos que menospreciarse desde los análisis tanto judiciales como incluso los análisis médicos y por supuesto los análisis psicológicos, filosóficos, antropológicos, bueno, todo lo que ello pueda traer en sí. Después de haber establecido el sexo y entendido que, pese a que es una categoría biológica, también tiene un acercamiento particular con las categorías culturales y sociales, vamos a hablar ahora de lo que sería el género, ya no como una categoría biológica, no hablando desde un determinismo biológico, sino concibiéndolo como una categoría cultural y social e incluso política. Desde varios autores, el género se percibe como una construcción social que se encuentra permeada por un devenir histórico, devenir social, devenir económico, devenir político, que caracteriza y determina de forma casi que coercitiva las normas, las formas, las identidades que deberían tener las personas que integran la sociedad, específicamente desde dos perspectivas, los hombres y las mujeres. Esto sería en esencia una visión binaria. Desde ahí entonces el género se ha construido como una forma particular de entender esos atributos y esas connotaciones que en esencia se ha podido evidenciar que están determinadas por lo femenino y por lo masculino, por el hombre y la mujer, pero desde hace un tiempo, desde hace mucho realmente, se ha percibido el género no solo como una categoría que pueda integrarse a partir de dos aristas particulares, de dos géneros, sino se ha aperturado incluso la posibilidad de verificarlo desde múltiples aristas que no se reduzcan a dos, ¿no? Que no sean duales. Por lo que entonces género como una categoría cultural, social, política, hasta económica, tiene una incidencia en la forma en la que nosotros nos percibimos y generamos una característica identitaria que nos va a permitir identificar e incluso caracterizar lo que somos desde nuestra percepción, desde la percepción que tenemos de nuestra existencia, por lo que esto realmente no está ligado o no debería estar ligado a lo que comúnmente se nos endilga como obligación, es decir, que nos tenemos que autodeterminar desde lo femenino y desde lo masculino para encontrar un espacio en la sociedad. Ese es, digamos que, los principales problemas y limitantes que se tienen desde la perspectiva de género, porque el mundo se ha creado desde una visión, e incluso ni siquiera binaria, sino desde una visión propiamente heteronormada, patriarcal y muy reduccionista a unas características particulares que tienen que cumplir los individuos para ser parte y poder integrarse a los sistemas sociales de forma, digamos que, deseada y teniendo unas características que se supone que deberían tener las personas, no solo desde una viabilidad sexual, desde la perspectiva reproductiva, sino también desde una viabilidad social que le permita hacer parte sin generar ningún tipo de transgresión a lo normado, al status quo y a lo que se supone debería estar inserto en la sociedad, en esa sociedad utópica que realmente se aleja de las dinámicas que tenemos en la realidad, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Este es un debate que no se reduce a una cuestión jurídica, sino que trasciende unas barreras y se vuelve multidisciplinar porque nos obliga a pensarnos, a repensarnos y a deconstruirnos a través de lo que nosotros entendemos de nosotros y por supuesto de los otros, ¿no? Bajo esa particularidad, entonces, al aperturar la cuestión del género, se verifica en esencia que hay un común denominador del género desde una perspectiva o desde una visión exclusivamente binaria. Sin embargo, a través de la verificación de lo que es
el género y sus particularidades respecto a la apertura, a la posibilidad de que todas las personas, indistintamente de cómo se perciban, puedan entrar y hacer parte e incluso poder tener representación, se abre la apertura y la necesidad de hablar del género desde dos perspectivas particulares que me parece muy importante entenderlas, caracterizarlas y apropiarlas para poder entender las dinámicas que en este momento son absolutamente necesarias para tomar decisiones sobre política, sobre economía, desde lo judicial, desde lo legislativo, desde lo estatal, desde lo gubernamental, porque esto va a permitir poder entender cómo las personas se perciben, desarrollan su vida, se relacionan con los demás y a partir de ello propiciar espacios diferenciales que le permitan a todas las personas, sin distinción alguna, poder hacer parte de la sociedad como ciudadanos activos, como ciudadanas activas, como ciudadanos activos desde todas las aristas posibles en las que un humano puede desarrollarse como tal y asimismo un ciudadano y una persona que habita un territorio puede hacer parte. Entonces, esta categoría, desde la perspectiva cultural y social, tiene, como les decía con anterioridad, una visión binaria, tiene que ver con una perspectiva dual, donde se valida y se conforma lo que es mujer y hombre, femenino y masculino. Esa visión binaria ha traído una serie de caracterizaciones, pero también de múltiples problemas, porque se han endilgado características exclusivas y particulares, tanto a lo femenino como a lo masculino, y se supone entonces que el desarrollo personal debería estar permeado y debería ser conducido a través de esas características particulares. Por ejemplo, en lo femenino se ha caracterizado, por ejemplo, a la mujer, a lo femenino, a la persona femenina, desde un rol reproductivo, desde el mundo de la sensibilidad, de las sensaciones, de las características que una mujer debería tener desde su desarrollo individual, así también que se determina que lo femenino se construye como un ser para los demás, es decir, una persona que construye su identidad, construye su vida a través de las relaciones sociales, entre, digamos que las más importantes, las relaciones familiares también van a estar determinadas por estas obligaciones de cuidado, por algo que se llama y se ha verificado como la economía del cuidado, y una cosa importantísima que es el sustento emocional, porque lo femenino ha tenido una especial relación con el soporte emocional, la relación de poder entender cómo yo, como mujer desde la perspectiva binaria, soporto a mi familia, soporto a mi esposo, soporto a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, y genero entonces un tejido de cuidado que no es que sea una característica, digamos, que haga menor el la identidad femenina, pero sí construye unas narrativas que en ocasiones suelen ser mm, poco plausibles desde la identidad propia de las mujeres, porque no todas quieren ser madres, no todas quieren cuidar a toda su red familiar, y eso no tendría por qué ser juzgado ni negado, y mucho menos no tendría por qué ser un criterio que pudiera excluir a una mujer de su característica femenina desde lo binario, ¿no? Y también se le ubica desde una obligación de cuidado, y esto es muy importante porque hay una obligación de cuidado, es decir, que la madre, la figura femenina en una familia, debería estar obligada a cuidar a sus hijos y a su entorno familiar sin ningún tipo de retribución económica, sin ningún tipo de redistribución, por ejemplo, de los trabajos particulares en la casa, y esto deviene de una dominación, incluso desde la perspectiva del género, histórica, que nos ha tenido en múltiples espacios disminuidas con ocasión a estas particularidades sociales y estas cuestiones endilgadas a lo femenino. No obstante, pese a que también existe una carga femenina, también hay una carga masculina desde el género, y es que al hombre se le atribuye un rol productivo, es decir, el hombre que es hombre desde todas las perspectivas, desde lo masculino, debería ser el endilgado o llamado a producir, eh,
está permeado por el mundo de la razón, es decir, se supone que un hombre debería ser elocuente, que está llamado a generar espacios de diálogo propositivo crítico, ya no es como la mujer que está dada para los demás o lo femenino desde la perspectiva del género, sino está dado para sí, para su desarrollo personal, para su desarrollo identitario particular y también se determina que ya no es un sustento emocional, pero sí es un sustento económico y tiene la obligación de tomar las decisiones. Históricamente se ha pensado que las decisiones masculinas son mucho más dependientes de la razón, de la crítica, de la identidad, de lo que debería estar y lo que debería ser. Sin embargo, son cosas que realmente no deberían determinar lo que yo soy desde lo femenino y desde lo masculino. De hecho, esto que les acabo de relacionar tiene una íntima caracterización con lo que son los roles de género, es decir, esas cuestiones endilgadas y casi que obligadas desde el nacer a los hombres y las mujeres, a lo femenino y lo masculino, y algo muy importante, y lo quise reflejar en estas imágenes, y es que se le endilga incluso a lo femenino y a lo masculino unos colores autorizados, unas formas autorizadas, por lo que entonces estamos ante unas reglas, unas normas que se supone deberían cumplirse a cabalidad, pero que si lo vemos desde una visión muy amplia, muy pocas personas en este momento de la historia están abocadas a someterse a estos, llamémoslos, cajones de identidades femeninas y masculinas, porque realmente no podrían abarcar todo lo que es un ser humano y todo lo que podría llegar a ser desde su caracterización como individuo. Ahora bien, desde la necesidad de entender toda esta multiplicidad de formas de ser, formas de autodeterminarse, formas de generar una identidad propia, se abre el debate desde lo no binario, y ya vamos a hablar un poco más desde los términos neutros, sobre aquellas personas que no conciben como una característica identitaria una manera específica de ser o dos maneras específicas de ser o de representarse como humano, como persona, como sujeto de derechos. Las personas no binarias, entonces, las que se determinan como tal, están constantemente concibiéndose no desde un género binario, sino desde una particularidad individual y no se sienten representados, no conciben que el género pueda ser heterogéneo y tampoco intransigente, es decir, no contemplan la forma o la posibilidad de desarrollar sus vidas a través de dos identidades preformuladas, unas preformas culturales y sociales que me deberían determinar mi forma de desarrollar mi vida. En la actualidad, las discusiones desde lo no binario, desde las identidades de género distintas a lo binario, traen consigo unas necesidades particulares y es que múltiples personas que no se identifican desde lo femenino y desde lo masculino siguen siendo ciudadanos, siguen siendo familiares, siguen siendo sujetos de derechos, siguen siendo servidores públicos, siguen siendo contratistas, siguen siendo personas que incluso hacen parte de la producción económica de un país, de una familia que necesita una identidad, necesita un desenvolvimiento económico, político y cultural, lo que obliga entonces al Estado y no solo al Estado como engranaje particular, sino a todo lo que contempla el Estado hasta sus ciudadanos, identificar o determinar las formas particulares de protección, porque claro, el mundo se ha pensado desde lo binario, desde dos mundos concretos y específicos, y esa forma concreta de pensarse desde dos mundos ha traído unas reglas y el mundo se ha construido a través de ellas. Las instituciones están abocadas a determinar todas las situaciones jurídicas, sociales, culturales, políticas, económicas de las personas a través de dos formas de pensarlas, como hombres, como mujeres, como lo femenino y como lo masculino. Sin embargo, llega otra forma de pensarse, de hecho, de repensarse, que nos aboca a pensar la forma particular en las que el género debe determinarse no precisamente por un encuadre cultural y social, sino por una determinación personal.
Aquí es donde se empieza a crear y se empieza a reformular la idea identitaria. ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo nos construimos? La construcción particular, propia, personal, debería estar consolidada por nuestros gustos, por las cosas que no nos gustan, por las cosas que nos hacen ser lo que nosotros somos, indistintamente de lo que se haya endilgado culturalmente. Por supuesto, este, esta visión particular tiene múltiples formas de poder ser limitada porque hay estructuras que están construidas desde hace muchísimos años, desde la existencia de múltiples instituciones, que pensar en tan siquiera cambiar esa forma de tener en cuenta o tomar en cuenta las decisiones de otra persona que no se identifique como hombre ni como mujer, pues va a tener unas complejidades que necesitan que no solo nos repensemos desde las identidades de los demás, sino desde nuestra identidad, porque no tendría mucha coherencia que la identidad del otro pudiera permearme a mí de una forma, digamos que errada, porque al final de cuentas las personas están decidiendo sobre sus vidas y sus vidas no deberían estar decididas por un aparato cultural, por un engranaje estructural que lleva años diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bajo esta identidad, el género no solo va a ser binario, sino también va a tener unas estructuras no binarias que se desarrollen a través de resistencias, de movimientos sociales y de personas que realmente no se sienten identificadas, y la no identificación nos obliga también a repensar espacios y a pensarnos desde otras perspectivas y desde otras formas particulares de entender el mundo y de entender a los otros. De forma particular, en Colombia, desde el 2022, incluso un poco desde antes, la cuestión de lo no binario, de la percepción no binaria, ha permeado no solo a la forma en la que yo puedo entender al otro, a los otros, sino también de la forma en la que como Estado yo protejo y puedo garantizar, por ejemplo, la justiciabilidad de los derechos de las personas indistintamente de cómo se identifiquen, cómo se perciban y cómo construyan su vida sexoafectiva, ¿no? De hecho, eso no debería ser un criterio de exclusión o un criterio de discriminación, pero realmente sí. De hecho, desde esta construcción jurisprudencial que se ha desarrollado, por ejemplo, en la Corte Constitucional, se ha identificado que la discriminación por género es una categoría sospechosa de discriminación y por ello ya existe un engranaje desde lo jurisprudencial para impedir que estas formas de estereotipar a las personas, de no corroborar su identidad o más bien aceptarla, pues vayan a estar impidiendo la justiciabilidad de los derechos y el acceso efectivo a la tutela de los derechos desde todas las aristas posibles, ya sean derechos fundamentales, como humanos, como sociales e incluso ambientales, culturales y sociales. De forma particular, entonces, desde este concepto de lo no binario, la Corte Constitucional en la sentencia T032 estableció un hito muy importante respecto a la identidad en un documento que nos parecería pues, inocuo desde, pues no importa lo que diga y importa lo que usted perciba desde su individualidad, ¿no? Muchas personas han tenido este concepto. Sin embargo, es muy importante y hay que partir de algo, y es que lo que no se nombra, lo que no se ve, no existe. Por eso es absolutamente importante que todo lo que existe se vea, se refleje, se proteja y se garantice. Para las personas no binarias, hasta antes del 2022, la idea de pensar que su cédula de ciudadanía tuviese un género distinto al masculino y al femenino era una utopía. Sin embargo, a través de esta construcción jurisprudencial se le endilgó la responsabilidad a la Registraduría Nacional del Estado Civil como institución que tiene una función registradural de poder caracterizar a cada uno de los ciudadanos de sus estados civiles, le obligó a eliminar unos marcadores de género. Los marcadores de género estaban determinados por lo femenino y lo masculino. La Corte Constitucional le dice a la registraduría, esto no puede limitar el desarrollo de la identidad de las personas, por lo que estos marcadores de género no solo podrán estar
pensados de forma binaria, sino que tienen que tener una inclusión de el género no binario para aquellas personas que no se sienten ubicadas, que no sienten que hagan parte de esta construcción dual del mundo del género. Asimismo, se habla y se reitera desde la jurisprudencia, no solo esta, sino incluso la anterior, de la obligación estatal que se debe tener y que debe ser prioridad para promover la igualdad de oportunidades y la igualdad incluso en los procesos tan básicos como lo serían los de registro para poder tener, por ejemplo, una identidad ciudadana, que no tengan unos... unos límites particulares que me impidan a mí, indistintamente de mi identidad, de mi expresión, de mi género, acceder a otras cuestiones que vienen, pues a otras prerrogativas que vienen con esta identificación. Asimismo, la Corte establece que es imperativo abstenerse de crear espacios que perpetúen, que posicionen y que incluso desconozcan los derechos de las personas con ocasión a sus características identitarias, a sus formulaciones identitarias. Por último, tampoco se le, digamos que se habla o se le pide a la construcción registradural que no se establezca una relación con una persona intersexual con una persona de género no binario. Aquí viene una cosa importante y es que se pensaba que las personas no binarias eran aquellas que eran intersexuales, es decir, que en su desarrollo genital, hormonal y genético tenían componentes tanto femeninos como masculinos, algunos tenían más hormonas masculinas que femeninas, incluso el desarrollo genital estaba dado de forma dual, es decir, órganos genitales femeninos y masculinos de forma simultánea, unos más desarrollados que otros. Entonces pensaba que estas personas intersexuales exclusivamente iban a ser personas no binarias porque no tenían una identidad de género, pero realmente reitero que el género está desligado de lo que sería el sexo, es decir, no hay una correspondencia. De hecho, el sesgo de correspondencia nos indica que es imposible pensar que el sexo sea un determinante único y exclusivo del género, por lo que va a ser exclusivo y determinante que la registraduría, por ejemplo, no vaya a solicitar ningún tipo de examen, ningún tipo de acreditación médica que, por ejemplo, obligue a las personas a determinar sus identidades intersexuales, porque realmente esto no es un determinante de correspondencia de ser intersexual a ser no binario. Esto va por otros caminos. Una persona intersexual podría ser sin problema alguno una persona de género masculino, si así se determina como tal, por lo que no hay correspondencia y a través de ello no podría tampoco generarse un límite judicial y de cualquier índole a la decisión de una persona de ubicar todas sus formas de llamarse, incluso desde el nombre, así mismo como del género, eh, desde la perspectiva, por ejemplo, ciudadana y de lo que el Estado debería o está abocado a desarrollar. Por otra parte, tenemos un aspecto importante también que abordar desde el género y es la identidad de género. Una cosa es el sexo como construcción biológica, no única, pero sí particularmente biológica, el género como la construcción cultural desde lo binario y desde lo no binario, pero algo muy importante que se desarrolla a partir de estos mundos particulares, que es la identidad de género. La identidad de género entonces va a ser esa forma en la que yo me autopercibo y desarrollo mi vida a través de la misma. De esta identidad de género hay dos maneras particulares de verla. La primera desde la perspectiva cisgénero, que tiene que ver con que hay una correspondencia normativa, es decir, que la persona que tiene un sexo femenino también tiene una identidad femenina y asimismo una persona que tiene un sexo masculino tiene una identidad masculina, es decir, hay una correspondencia entre sexo y género, pero no es una correspondencia absolutamente causal, sino que tiene que ver con que la persona se autopercibe como tal y no tiene ningún tipo de distinción particular entre sus genitales, por ejemplo, o entre sus órganos
reproductivos y asimismo tampoco entre sus hormonas y sus genes, ¿no? Por lo que entonces habría una correspondencia particular que no es causal, pero sí es correspondiente. A este grupo de personas se les nombrará como personas cisgénero. Hay una correspondencia entre el sexo y el género, pero es una correspondencia determinada y decidida por el individuo, no autoimpuesta. Por otra parte, en la identidad de género también encontramos unas identidades que también van muy distintas a lo heteronormado, a lo que se ha, digamos que, institucionalizado, y es algo que parte desde un término que a mí me parece maravilloso y es una sombrilla. Una sombrilla trans. La sombrilla como concepto es como un elemento que abarca varios conceptos alrededor del mismo, por lo que cuando alguien habla de trans, va a hablar de todo esto que vamos a ver a continuación, y por eso es que lo ilustro como una sombrilla, porque tiene un carácter que envuelve ciertos términos, ciertas formas de identidad, por lo que va a ser importante entenderlas y poderlas caracterizar como desde el espectro de los otros y cómo se desarrollan en su vida individual. En esta sombrilla trans encontramos que existen tres formas particulares de entender a las personas trans. Uno, la persona transexual, em, que ha tenido una intervención y unos tratamientos de reafirmación de sexo. Es decir, esta persona no tiene una correspondencia, por ejemplo, con lo que biológicamente se le fue o fue endilgado o fue desarrollado de forma biológica y desea transitar a el otro sexo y asimismo pues va a desarrollar su identidad y a través de ello entonces hace uso de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos médicos para reafirmar o afirmar el sexo. ¿Por qué reafirmar o afirmar? En el debate científico y académico, desde la perspectiva de lo transexual, algunas personas advierten que la afirmación de sexo podría estar como en un limbo, digámoslo así, a ser una forma también de conductar a lo binario, ¿no? De bueno, si no te sientes mujer, conviértete en hombre, pero también entra a la heteronorma. Sé lo que no pudiste ser o lo que no quería ser, pero al final métete en estos dos cajones femeninos y masculinos, porque al final eso es lo que normalmente está aceptado por la sociedad. Por lo que entonces se habla de la reafirmación o afirmación de sexo por esas particularidades. Por otra parte, tenemos a las personas transgénero que no tienen una correspondencia sexogenérica, es decir, que a pesar de que tienen una biología desde la perspectiva del sexo, por ejemplo, femenina, su identidad no corresponde a lo endilgado a lo femenino y decide transitar, así como el transexual, el transgénero transita, pero sin que necesariamente cambie, por ejemplo, su identidad corpórea, tampoco sus órganos reproductores, incluso no es necesario que hormone su cuerpo de forma contraria, es decir, la persona que decida estar transitando no tiene ninguna obligación particular de someterse a cirugías, de hormonarse, porque esto también es una decisión individual. De hecho, aquí estamos y hemos reiterado que esto parte de decisiones enteramente individuales. Por otra parte, también tenemos una cuestión que cobija esta sombrilla trans y es a las personas travestis. Las personas travestis entonces tendrían una identidad que fluctúa entre las apariencias opuestas al género y sexo. No significa necesariamente que pueda transitar en su vida de forma, digamos que permanente, puede ser transitoria, pero también puede ser permanente. Es decir, esto también va a ser decisión de la persona particular que desee transitar o incluso performar de lo masculino a lo femenino y pues en un sentido contrario. En esta identidad de género también vamos a encontrar dos formas particulares de verlo, una desde lo binario, mujeres y hombres trans, y otra desde lo no binario, como aquellas personas que se determinan como género fluido, a género trigénero. Por poner un ejemplo, porque hay muchos más. Género fluido, estas personas que se encuentran en una fluctuación también incluso performática del género en unos momentos particulares sienten más correspondencia con lo femenino, en otros con lo masculino y en otros ni siquiera sienten correspondencia y podrían estar también abocados a un poco la identidad no binaria.
También hay personas que definitivamente con estas categorías particulares de los géneros, pues tampoco se sienten representadas y otras personas que también sienten una representación entre los tres géneros, ¿no? Entonces, es decir, hay una multiplicidad de formas de ver estas identidades de género que no las reducen, pero sí es importante entenderlas y poderlas verificar en las formas en las que nosotros podemos desarrollar nuestra vida y entender porque no hay forma de, y no debería existir forma de intervenir en la vida de los demás, sino entenderlos y poder también hacer parte de esas cuestiones afirmativas, porque las personas que transitan existen, las personas que transitan hacen parte del mundo, son mujeres, son hombres, son madres, son hijas, son esposas, son esposos, son esposas, por lo que va a ser absolutamente importante tener en cuenta estas particularidades. Es importante hablar aquí, no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero, digamos que siquiera mencionarlo, en el mundo del feminismo, como este activismo particular por reivindicar los derechos de las mujeres, que sin lugar a dudas es absolutamente maravilloso, tiene también una correspondencia no absoluta, pero sí, digamos que particular, a ubicar también en esta lucha feminista a las personas que hacen parte de esa sombrilla trans, porque a pesar de darse o configurarse una transición, también hay una correspondencia en lo femenino, en lo que es ser mujer, vivirse como mujer e identificarse como mujer. Hay dos partes de estas connotaciones, digamos que desde las teorías feministas, algunas advierten que esta lucha de género o ni siquiera de género, sino esta lucha identitaria de lo que es ser mujer, porque ha existido un desconocimiento histórico, ¿no? Y una violencia y una discriminación muy estructural. Debería estar exclusivamente determinada para las mujeres. Sin embargo, hay otra corriente particular que incluso utiliza la interseccionalidad para decir el feminismo, aparte de que debería ser antipatriarcal, anticolonial, antirracista, debería también ser trans, ¿no? Esto obviamente va a tener muchas vertientes, esto es otra cosa y una cuestión aún más grande, pero quería mencionarlo porque hace parte también de la identidad de género y esas luchas y esos movimientos que se construyen a partir de la necesidad de reivindicar esas identidades y decir existimos, estamos, somos y necesitamos que en la vida cotidiana eh, no solo se nos incluya, se nos haga parte y se nos permita ser indistintamente de lo que queramos ser. Otra parte fundamental del género se da en la expresión de género. Ya vimos el sexo, el género, la identidad, incluso los roles. Ahora vamos a hablar de la expresión de género, como esas expresiones particulares e individuales que yo tengo y que yo desarrollo también a partir de múltiples cosas, como lo pueden ver ustedes allí, como los pronombres, él, ella, ella, desde un término neutro, por ejemplo, para las personas no binarias. Esto no es exclusivo, una persona no binaria puede sentirse representada con un pronombre de él y esto no minimiza su identidad no binaria, por ejemplo, sus actitudes, sus nombres, que también van a tener una connotación esencialísima porque lo que no se nombra no existe y nuestros nombres tienen un carácter identitario maravilloso y absolutamente necesario porque esa es la forma en la que las personas nos llaman, nos conocen, nos nombran y eso desde la perspectiva identitaria pues tiene una connotación absolutamente importante que no debe ser demeritada. Por lo que va a ser importante que desde esa perspectiva y esta expresión de género en particular, si la persona tiene un nombre, ese nombre tiene que ser por medio del cual se le llame, indistintamente de las formas particulares de su expresión de género, por lo que siempre va a ser importante entender que las personas no van a estar encasilladas en un cajón particular, sino que pueden hacer y fluctuar desde sus identidades, incluso desde de la elección de sus roles y asimismo de las expresiones de género. Otra parte importante va a ser esa corporalidad, que no todos los cuerpos tienen que estar jerarquizados desde el sexo o desde el género binario, el comportamiento y la apariencia. Todo esto puede cambiar. Un hombre que se determine desde su sexo, desde su género,
podría tener una apariencia femenina desde lo que se construye como femenino y eso no tendría ningún tipo de repercusión particular en su identidad de género. Es decir, una identidad de género tampoco va a marcar mi forma de expresarme, mi forma de poder reproducir mis ideas, no solo culturales, no solo artísticas, por ejemplo, sino también políticas. El acto político de utilizar pronombres, de tener una corporalidad particular, de comportarme, de tener una actitud, de tener una apariencia, es fundamental a la hora de poder desarrollar mi género y mi identidad sin ningún límite particular. Obviamente, esto tampoco tiene que ser como un discurso, porque no lo es, de que no hay reglas y que cualquier persona puede autodeterminarse y con ello entonces puede romper, por ejemplo, lo contenido desde los derechos de los demás hasta los propios límites de los derechos y de los deberes que tiene como ciudadanos, esto no va por allí. Esto tiene otras connotaciones y es que la persona pueda sentirse y ser lo que es sin distinción de lo que normativamente se nos ha obligado a tomar en cuenta, si es que se pudiese decir así, para ser o no ser. Por otra parte, también otra forma de identificarnos se da desde la orientación sexual, que tampoco tiene que ver con el género, tampoco tiene que tener relación con el sexo, es decir, no es correspondiente. Es importante que sepan que hay un sesgo de correspondencia. Todas las personas piensan que si una mujer que nace con un sexo femenino se determina como un género femenino, debería ser una mujer heterosexual, es decir, que gusta de su sexo opuesto. Eso tampoco debería darse así porque no es correspondiente. La orientación sexual se ha determinado desde una perspectiva heteronormativa, es decir, que solo lo que se acepta es la orientación heterosexual, una persona que gusta de su sexo opuesto, no solo de forma sexual, sino también afectiva y también erótica. ¿Sí? Sin embargo, la orientación sexual en este momento de la historia, y de hecho hace mucho tiempo, solo que en este momento el debate está en auge y eso me parece fundamentalísimo. Hay muchas personas que aseguran que el tema del género y la orientación sexual simplemente es una moda y yo estoy totalmente en desacuerdo porque no creo que la identidad de una persona sea una moda. La identidad es una forma de expresión, es una forma de desarrollar una vida, por lo que más allá de una moda es un llamado urgente a cada una de las personas en su particular desarrollo individual a entender que la identidad hace parte de lo que somos, ¿no? Y eso pues va a tener una connotación no solo individual, sino también política y también cultural y también social. Así pues, entonces, la orientación sexual como esa particularidad por medio de la cual una persona siente atracción erótica, afectiva, sexual por otros, por otras, por otros, va a marcar también una identidad desde la perspectiva identitaria como tal y va a tener una incidencia, esta vez de forma externa, porque todo lo que hemos visto con anterioridad habla de una autopercepción, de una construcción identitaria individual, que por supuesto tiene una relación con lo externo, porque yo creo mis narrativas identitarias a través de lo que percibo, de lo que veo, de lo que estudio y lo que estructuro. Sin embargo, pues tiene una connotación meramente individual, pero ya aquí en la orientación sexual hay un intercambio o una relación particular con los externos, con las otras personas, por lo que entonces también vamos a hablar de esa identidad a través de la relación y el relacionamiento con los demás. En la orientación sexual, entonces, encontramos no solo lo heteronormado, ¿no? Desde la perspectiva de lo que lo único determinado o aceptado o validado socialmente y culturalmente es la heterosexualidad, nuevamente como la persona que gusta de su género opuesto, de su sexo opuesto, dependiendo de cómo lo tomemos, no va a ser lo único que existe. De hecho, a mí siempre me gusta consultar qué ha pasado con esta construcción de identidades que son diversidades y disidencias sexogenéricas para identificarnos
desde lo que percibimos, desde lo que creemos y desde lo que construimos en nuestra vida, he visto que hay una construcción de diversidades sexogenéricas que asciende a más de 40 formas de diversidades sexogenéricas, es decir, diversidades que se apartan de lo heteronormativo y determinan la forma en la que las personas desarrollan sus relaciones, tanto sexuales como afectivas, como incluso la forma en la que desarrollan una familia y desarrollan unas identidades sociales. Está marcada por múltiples formas, como les digo, asciende ya casi a los 40, 41. No quise poner todas las banderas porque iba a ser un poco imposible de verlo como de forma amena, sin embargo, no es que las haya demeritado, de hecho sería maravilloso poder ponerlas acá absolutamente todas y representarlas, sin embargo, más allá de ello, es importante que podamos identificar que las diversidades exogenéricas existen y tienen una incidencia en la forma también en la que las personas desarrollan su vida y construyen sus relaciones personales, no solo, ni siquiera desde la perspectiva afectiva, desde las relaciones interpersonales, desde lo que se concibe como el noviazgo o el matrimonio, ¿no? Sino también desde las relaciones incluso de amigos y de construcción de familias elegidas. Existen múltiples diversidades exogenéricas, hay unas que se conocen desde un abanico muy particular en lo que se ha acuñado a un montón de personas, a un montón de identidades, como lo que se concibe como LGBTIQ+, y muchos más, porque si se dan cuenta, y como les dije, eran muchos más de 40 más. mm, y por medio de ella también se hace como una sombrilla LGBTIQ+, que permite identificar estas diversidades exogenéricas que van a tener una relación no correspondiente, sino que elegida respecto al género, respecto al sexo, y van a tener particularidades, por ejemplo, desde lo que se conoce como las personas homosexuales que gustan de su mismo género, las mujeres lesbianas o mujeres en su identidad de género que gustan de otras mujeres. Obviamente esto tiene también unas características particulares porque puede ser que una mujer que sea cisgénero guste de una mujer que sea que no sea cisgénero, por ejemplo, que sea una mujer transgénero, y eso podría entonces aperturar una forma particular, perdón, de ver esa diversidad sexogenérica. Hay muchas personas también que se identifican incluso como no pertenecientes a esta interacción sexoafectiva, y eso también tiene una incidencia porque también existe en la identidad personal y en esa construcción identitaria de cada persona. No quisiera como, digamos que profundizar, no porque no fuese importante, solo que esto restaría un poco de tiempo a la intervención, por lo que simplemente sería importante mencionar que en estas diversidades sexogenéricas las personas deciden cómo desarrollar su vida a través de las relaciones externas, cómo vincular sexoafectivamente su desarrollo individual y el desarrollo individual del otro, de la otra persona, por medio de esta particular forma de relacionarse, pues se construyen y se tejen redes de personas, redes sociales, es decir, sistemas sociales que se generan a partir de identidades particulares y se llaman diversidades porque no están abocadas a lo que sería un determinismo heteronormativo, por ejemplo, desde lo sexogenérico, ¿no? Aquí en las diversidades sexogenéricas hay una corriente muy importante que tiene que ver también con el tema de las disidencias sexuales y sexogenéricas, pero muy determinado a que realmente no quiere estar inmerso en estas hiperdivisiones que a veces de pronto incluso podrían generar o crear jerarquías. Este movimiento, esta forma, este estilo de vida es llamado el estilo o la vida, la teoría, porque tiene muchas connotaciones queer, y que tiene que ver con las disidencias de estas diversidades exogenéricas que realmente no creen que la identidad sexual, afectiva y reproductiva, o no reproductiva, sino simplemente afectiva y sexual, tenga un vínculo con estas hiperformas de desarrollar la vida en lo externo. Se habla que realmente no debería tomarse como criterio único y determinador el factor reproductivo para desarrollar una relación con el otro. Realmente ese debe ser un carácter sí, si la persona quiere, por ejemplo, tener una familia o
digamos que una familia que nazca de su vientre, porque es cierto que también las familias se pueden conformar con personas que se adoptan, ¿no? Con fecundaciones in vitro, por ejemplo. Sin embargo, pues esta teoría, por ejemplo, desarrollada como teoría, pero también como práctica, pero también como identidad de vida, múltiples formas de entenderlo. Hay una teórica muy importante que se llama Judith Butler y ella hace un llamado particular en múltiples de sus libros a también desestructurar estas formas que también perpetúan la discriminación, también hacen parte de esta necesidad casi que imperiosa de definirlo todo para limitarlo. Por supuesto, es necesario limitar ciertas cosas para entenderlas, pero los límites también forjan desigualdades, forjan barreras, por lo que entonces la teoría queer determina que es necesario también repensar esas diversidades, no porque no existan, sino porque no es necesaria encasillarlo, porque el día de mañana una persona, por ejemplo, que se determine como persona lesbiana, pero realmente como las características que se ha construido a partir de esta diversidad sexogenérica no le son suficientes, no le parecen que sean las determinadas, pues también podrá tomar decisiones al respecto y podrá decidir a partir de ello que no quiere hacer parte de esa diversidad sexogenérica y podría consolidarse o autodeterminarse como persona queer porque no cree que esas divisiones deberían existir. Esto realmente también es un debate absolutamente gigantesco, muy importante de darlo, pero más allá de eso, me parece importante ubicarlo aquí también y de hecho es muy importante que entendamos que las construcciones identitarias realmente tienen un factor determinante en la vida de las personas porque van a determinar sus formas particulares de ser y obviamente también hay unas formas que deben ser entendidas y por supuesto respetadas. Hay unas personas que se sienten identificadas en estas diversidades sexogenéricas, pero también hay otras que no y eso también es importante y eso también tiene que ser reconocido. A través de ello, entonces, llegamos a un punto fundamental y es el enfoque y la perspectiva de género. No sé si en algún momento de su vida académica, personal, profesional, han escuchado o han podido ver que muchas de las personas que formamos en inclusión hablamos siempre de ponerse las gafas, ¿no? De pensarnos desde otra perspectiva, o como diría el adagio popular, ponernos en los zapatos del otro. El enfoque y la perspectiva de género tiene una necesidad de ubicar un enfoque desde la forma de las gafas y la forma particular de ver a las personas, con la necesidad de reconsiderar, de reconstruir, de repensar la forma en la que las relaciones de poder se realizan, relaciones de poder desde la perspectiva, por ejemplo, del género y de la orientación sexual, incluso del sexo, ¿no? Porque hay unas relaciones de poder determinadas desde lo femenino y desde lo masculino, que ni siquiera priorizan ciertas formas particulares de ser femenino, ciertas formas particulares de ser masculino, ¿sí? Y también determinan esas interacciones sociales, incluso esas posiciones políticas, por ejemplo, esas determinaciones económicas, esas determinaciones laborales, y permite entonces y nos obliga y nos posiciona en una necesidad de pensarlo todo siempre, no desde el cajón patriarcal, desde el cajón heteronormado, exclusivo, ¿no? Sino desde una identidad que pueda verificar, por supuesto, lo binario, porque no es que no exista, solo que no es la única forma de verse ni de entenderse, y también desde lo no binario. Construir el mundo, o más bien reconstruirlo y deconstruirlo a partir de un enfoque que priorice las formas en las que el género se desarrolla y que las identidades o identificaciones sexuales se desarrollan a partir de la construcción identitaria. Va a ser importante entonces que ese enfoque o esa perspectiva de género priorice la identificación de esas relaciones de poder que son desproporcionales, inequitativas y poco alejadas de la realidad para destruirlas, reconstruirlas, convertirlas, darles un vuelco y eliminar esas, por ejemplo, construcciones institucionales que se dan desde una dominación del género, en donde, por ejemplo, se priorizan las identidades masculinas sobre las femeninas. Hay espacios institucionales en donde las mujeres no han tenido una cabida porque el espacio institucional no está creado para las mujeres. Eso en sí mismo tiene una gran problemática porque cuando hablamos de inclusión decimos, bueno, esas estructuras que están construidas deben aperturar y no una ventana, sino una puerta
para poder ingresar a diversidades de género, a diversidades sexuales, para que hagan parte y construyan y consoliden instituciones, así como personas no solo diversas a nivel de género, sino diversas desde múltiples circunstancias, tanto psicológicas como motrices, ¿no? Como incluso raciales, interculturales, que tienen una connotación necesaria. Entonces, este enfoque y esta perspectiva, digamos que determinan la necesidad que tienen el Estado, el gobierno y la conformación estructural de un país y de hecho la construcción mundial de construir lugares en donde todos, todas y todes puedan hacer parte sin que sus determinaciones individuales y sus características identitarias vayan a ser un límite, vayan a generar espacios de discriminación. Por supuesto, diciéndolo así, suena muy bonito, muy esperanzador, pero también muy utópico. Y la utopía en esta perspectiva de género a veces se da porque no basta con decir, por ejemplo, que se respeta la identidad de género, como un apartado en un artículo de una ley, un apartado en un reglamento de una empresa, un apartado incluso en estos espacios, por ejemplo, en donde hay paridad de género y se aboca por generar espacios en donde la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres sea exactamente igual o incluso pueda, digamos que diferenciarse, pero que siempre exista participación femenina, porque históricamente la participación femenina no ha existido ni siquiera desde la ciudadanía, obviamente, y mucho menos desde espacios como este. De hecho, siempre que estoy en espacios como este, relaciono y reitero que estar acá hablando como mujer es una hazaña absoluta, porque estos espacios en otros momentos históricos eran imposibles de pensarse, imposibles de siquiera alcanzarse, ¿no? Por eso es importante que estos espacios que se nos dan a las personas, a las mujeres, a los hombres, a las personas no binarias, pues sean utilizados no solo para hacer una y otra vez la misma enunciación, que es importante, porque reitero nuevamente, lo que no se enuncia no existe. También va a ser importante hablar de lo transgresor que podría ser un enfoque y una perspectiva de género que no solo incluso ubique lo binario como único y exclusivo, sino que también eh, aboque la necesidad de ubicar lo no binario como un elemento fundamental, por ejemplo, para la perspectiva de género y el enfoque que tiene que tener las políticas públicas, las decisiones judiciales, las decisiones incluso desde la perspectiva de la seguridad y la defensa nacional, las perspectivas en toda clase de cuestión o decisión particular deberían tener unas gafas puestas. La idea es que esas gafas en un momento dejen de existir y no necesitamos gafas para verlo. Simplemente sea un criterio y una característica básica. Obviamente este es un escenario, digamos que demasiado romántico, pero más allá de lo romántico podría ser un escenario en el que podríamos pensarnos en un mundo en el que ya no necesitemos unas gafas para mirarnos a todos, sino que tengamos la suficiente información y la suficiente empatía incluso por el otro para entender que vive también en unas formas particulares como usted y como yo vivimos, ¿no? Desde este enfoque y esta perspectiva de género hay una acción que se considera necesaria y es la transversalización del enfoque de género. Esta transversalización del enfoque de género tiene que ver con que este enfoque de género tiene que estar transversal, no solo, por ejemplo, en un constructo normativo, en un constructo legislativo, sino también, por ejemplo, en un constructo de políticas públicas, de articulaciones reglamentarias, de determinaciones administrativas, de determinaciones de toda índole, judiciales, legales, policivas, ¿no? Que permitan que las mujeres, que los hombres y las personas no binarias puedan hacer parte y que se transversalice la forma en la que se ubican desde la perspectiva perdón, de la garantía y de la justiciabilidad de los derechos, desde de toda la generación de los derechos, si es que pudiese hablarse de ello, y también desde todos los derechos existentes, ¿no? Entonces, este enfoque de género y esta perspectiva de género, palabras más, palabras menos, es la forma en la que nosotros ubicamos nuestros trabajos personales, profesionales, e incluso académicos, para no pensar el mundo desde ese cajón heteronormativo y
exclusivo de lo que es el hombre como tal, sino realmente pensarlo desde las múltiples aristas que existen y hacer un mundo que integre a todos y no que necesariamente tengamos que crear una institución y luego aperturarle esa ventana o lo que yo decía, esa puerta para poder hacer parte a otras personas que tienen otras características particulares, ¿no? Entonces, el enfoque y la perspectiva de género, aparte de ser absolutamente importantes, deben ser un criterio fundamental, casi que un criterio básico, así como si revisamos, por ejemplo, que si existe un derecho como derecho fundamental en la Constitución, sería importante verificar que la perspectiva de género esté en todas partes, porque más allá de generar esta idea de ideología de género, que esto nada tiene que ver porque no les estamos diciendo a ninguna de las personas que sea lo que yo soy, sino que simplemente me aperturen los espacios que me pertenecen como ciudadano, como persona humana, para yo poder desarrollar mi vida con las decisiones que he tomado, con las personas que he decidido estar, sin ningún tipo de discriminación o límite. Esa es, digamos que en esencia, la reconstrucción y reconsideración del mundo y la forma y los marcos estructurales en los que estamos nosotros desarrollando nuestra vida. Ya casi para terminar, en esta cuestión del enfoque de género, de la perspectiva de género, del análisis no solo de una categoría, sino de varias, tiene una herramienta que, sin lugar a dudas, permite entender múltiples cuestiones que hacen parte de la vida de muchas personas. Esto ha sido construido desde las identidades femeninas, específicamente desde las mujeres, pero también sirve como un marco de análisis o como una categoría de análisis que podría ser incluso un marco referencial para las decisiones judiciales, las decisiones legislativas, porque permite identificar múltiples formas de opresión, ¿no? Entonces, la interseccionalidad es una categoría de análisis, una fundamentación particular, por medio de la cual, incluso es una perspectiva teórica, por medio de la cual se puede realizar o se puede verificar o se puede caracterizar una percepción cruzada de las relaciones de poder que tienen que ver con el desarrollo individual. Es decir, que mi experiencia de vida, por ejemplo, como mujer, no solo va a estar atravesada por ejemplo, la dominación por género o la discriminación por género, sino también van a estar atravesadas desde la forma, por ejemplo, de la imbricación de esas relaciones de poder con otros tipos de estructuras de opresión, ¿no? Por medio de esta categoría de análisis, todos los que la usemos, que sería maravilloso que también nos pensemos una vida siempre interseccional, es decir, que pensemos cómo es que la intersección de múltiples formas de dominación y opresión, pues atraviesan nuestra vida, ¿no? Esta interseccionalidad entonces establece como un análisis que tiene múltiples factores de revisión y también tiene múltiples formas de entender estas dinámicas que estructuralmente han dominado, por ejemplo, el mundo femenino, el mundo de las mujeres como lo hemos construido y permite identificar entonces cómo esas relaciones de poder no solo hacen parte, sino que atraviesan la experiencia y ese desarrollo identitario. Por ejemplo, algunas formas de opresión que están juntas con las opresiones, por ejemplo, determinadas por el género, podría ser la xenofobia, por ejemplo, para las personas migrantes, obviamente el patriarcado, el racismo, la aporofobia, la transfobia, la gordofobia y un sinnúmero de cuestiones que podrían eh, trascender al punto de transitar y transgredir, pero de forma, digamos que muy limitante y trascender en el desarrollo identitario de una persona, en este caso específico de una mujer, pero también sirve como marco de análisis no solo para las mujeres como tal, sino también incluso para otras formas en las que el género se pueda desarrollar. Esta interseccionalidad se podría ver desde este gran marco de referencia. Este marco de referencia podría mostrarnos qué cuestiones de poder nos podrían atravesar desde nuestra experiencia identitaria y desde nuestra experiencia de vida. Por ejemplo, cuestiones
como ya lo había dicho, como la transfobia, el colonialismo, la homofobia, la discriminación por edad, el clasismo, el capitalismo, el racismo, el patriarcado, el género, la raza, la religión, la sexualidad, la ubicación geográfica, la educación, la clase, la capacidad, si estamos en una mediana, una edad adulta, una adolescencia, una primera edad, es decir, la existencia identitaria y la forma particular en la que se desarrolla una persona podría estar absolutamente atravesada por múltiples formas de opresión, por lo que no podemos hablar de una lucha transgresora que no verifique las formas de opresión distintas al género. De hecho, si ubicáramos solo el análisis en la lucha, por ejemplo, del feminismo desde la perspectiva exclusiva del género, tendríamos grandes complejidades, porque no a todas las mujeres nos atraviesa la opresión de género de la misma manera, por ejemplo. No todas tenemos unas experiencias de vida particulares por ser mujeres. De hecho, podríamos todas agruparnos en un mismo espacio y nunca podríamos lograr la homogeneidad. Sería imposible pensarlo, utópico pensarlo. ¿Por qué? Porque las mujeres, a pesar de ser mujeres, ya sean cisgénero o que hayan decidido otra forma de identificarse y desarrollarse como mujeres, no tienen formas ni siquiera casi que parecidas, que han atravesado su vida a través del género, si es que pensáramos como categoría exclusiva. Sin embargo, hay otras categorías particulares que siguen oprimiéndome. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, a mí me interseccionaría el género, pero también podría interseccionarme la clase, por ejemplo, podría interseccionarme el colonialismo, podría interseccionarme la discriminación por edad, ¿no? Porque se sobreentiende que las personas jóvenes podrían no ser discriminadas por su edad y sí, realmente, de hecho, en espacios, por ejemplo, educativos o laborales, me ha atravesado y me ha interseccionado la opresión por edad, la ubicación geográfica, la opresión podría estar o mi interseccionalidad podría estar abocada porque soy una persona nacida en el continente americano. También la religión podría ser parte de de esa cuestión que me atraviesa y me intersecciona, porque, por ejemplo, no profeso ninguna religión y eso también podría dictaminar la mujer que se supondría que soy, por lo que la interseccionalidad me va a poder verificar a la persona no como una masa homogénea y pensar a las mujeres como todas las mujeres, incluso pensar a los hombres como todos los hombres, pensar a las personas no binarias como todas las personas no binarias, sino pensar a cada uno desde las cuestiones que lo atraviesan, desde las cuestiones que han marcado su vida, han desarrollado su identidad y tienen unas repercusiones en las decisiones de vida. Todo lo que me atraviesa también me obliga a tomar decisiones. Por ejemplo, las mujeres que las ha atravesado la xenofobia han tenido que irse a otros lugares donde la xenofobia sea menor quizá. A las personas, por ejemplo, que sufren de tasfobia, han tenido complejidades que incluso han llevado con que esas personas acaben con su vida u otras personas acaben con la vida de ellas. Por ejemplo, y haciendo más énfasis en la transfobia, en Colombia, la expectativa de vida de las personas trans en ese paraguas que ya hemos visto o en esa sombrilla, no alcanza a ser mayor a 40 años. Y eso que parecía ser una locura, pero es una realidad. En la actualidad, 2025, estamos en el mes de junio, han sufrido muerte mujeres y hombres transgénero, alrededor de 40 50 personas en nuestro país. Y esto es una realidad que atraviesa la existencia y atraviesa la identidad, no solo desde las personas trans, por ejemplo, sino también desde las mujeres, por supuesto, de los hombres incluso, porque a veces se cree que el patriarcado está construido para los hombres y por los hombres, pero si lo vemos con lupa, el patriarcado y la heteronorma también discrimina a aquellos hombres que no hacen parte de esa forma particular de ser hombre. Un hombre negro podría estar oprimido por el patriarcado. Un hombre que no tenga una sexualidad heterosexual también estaría marcado por una opresión derivada de lo mismo y así sucesivamente. Es decir, si pudiéramos hablar con cada una de las personas que están viendo hoy esta conferencia, las cuestiones que le atraviesan su existencia y lo interseccionan serían miles de millones
supremamente diferentes las unas con las otras. Y de hecho en Colombia tendremos un factor también que nos intersecciona, no a todos de la misma forma, pero podría ser parte de esa intersección y es el conflicto armado. De hecho, incluso hasta el acceso o no a un derecho podría interseccionarnos, por lo que va a ser muy importante que el marco de la interseccionalidad como criterio de análisis no solo haga parte de entender la identidad del otro, sino que incluso me permita, por ejemplo, como juez, como operador judicial, tomar una relación particular y entender cómo es que la intersección tiene una relación con la imposibilidad de la justiciabilidad de ciertos derechos y la imposibilidad que ha tenido una persona desde su género, desde su sexo, desde su identidad sexual o de su identidad de género, perdón, o su orientación sexual, pues eso va a ser absolutamente necesario entenderlo, tomarlo como referente y no disminuir que mis experiencias de vida, así sea mujer cisgénero, no van a ser iguales de otra mujer cisgénero que pueda pararse acá y podamos hablar de nuestras experiencias de vida particulares. La interseccionalidad entonces es un marco de referencia, a mí me parece maravilloso, supremamente interesante y también va a tener ahí como una implicación particular, por ejemplo, y una gran herramienta para poderla utilizar y aplicar, por ejemplo, en las decisiones que se toman a nivel judicial, a nivel legislativo e incluso de políticas públicas, porque las políticas públicas a veces, y bueno, se entiende, obviamente, totalizan y homogenizan los grupos sociales, pero es cierto e importante también que no todos los grupos sociales, porque compartan una forma de opresión, van a ser exactamente lo mismo. Por último, y no menos importante, entra entonces aquí la cuestión de la diversidad y la inclusión, de la justicia y la equidad. La diversidad y la inclusión han sido dos términos que podrían ustedes encontrarlos en cualquier declaración política, cualquier declaración económica, cualquier declaración cultural, social, artística. Sin embargo, se utiliza en mi criterio como un comodín. La diversidad, como lo hemos podido ver, es la multiplicidad de aristas que podemos encontrar en el desarrollo particular de cada una de las personas. La inclusión sería entonces la forma obligada en la que deberían abrirse estos marcos de referencia particulares para que las personas puedan hacer parte de lugares, de espacios, de cargos, de formas de vida. Sin embargo, la inclusión tiene un grave problema y es que no porque no sirva, de hecho sirve, es fundamental. Las instituciones, los marcos de referencia, las formas heteronormativas, patriarcales, coloniales, están construidas de tal forma en que no cabe nada más, sino lo que han aceptado como tal. Entonces, entrar en un espacio en el que uno no cabe hace que en ocasiones exista inclusión forzada. Por ejemplo, hay lugares laborales que han incluido a personas trans en sus trabajadores, pero la inclusión es exclusivamente ver a una persona trans. No hay ningún tipo de cambio estructural en el reglamento, por ejemplo, laboral, no hay ningún cambio en la forma en la que se podrían distribuir los baños que están utilizando las personas, no hay un criterio diferencial en absolutamente nada. Entonces es importante que la diversidad y la inclusión no se nos vuelva un comodín retórico en el que digamos que todo es diverso, todo es inclusivo, todo es maravilloso, ¿por qué no? La inclusión necesita acciones afirmativas claras y absolutamente tendientes a proteger la vida de todos, la dignidad humana de todos y la identidad de todos, indistintamente de su diferenciación sexual, reproductiva, de género. Eso va a ser importantísimo. Ahí entonces se decanta una cuestión de especial relevancia también, que se da desde la justicia y la equidad. Y acá hay una imagen que a mí me parece maravillosa, es absolutamente diciente, y es esas cargas particulares que se han dado históricamente, esto no es nuevo, de hecho es de lo más viejo que existe, y es estas cargas mal distribuidas, muy adversas a las realidades. Por ejemplo, un hombre y una mujer entenderíamos que están en un contexto laboral, los dos tienen un trabajo igual, pero esta mujer que está allí podría tener un trabajo mayor que ni siquiera va a ser retribuido, y si, por ejemplo, es el trabajo en la casa, ¿no? Esa tendencia de muchas mujeres que son madres, cabeza de familia o incluso pueden tener un esposo, pueden tener un compañero permanente, pero las labores de la casa se le endilgan exclusivamente a ella. Ahí, a pesar de que exista
una inclusión, una justicia laboral, por ejemplo, como para poner una forma de verificarlo, no va a ser suficiente porque las cuestiones que atraviesan, por ejemplo, la existencia de las mujeres, no tienen una correspondencia particular con la de los hombres. No significa ahora que digamos que los hombres, por ejemplo, no lavan platos. Eso es absolutamente absurdo y no es el punto de esta discusión. El punto de esta discusión es que la inclusión, por ejemplo, de género, tendría que tener unas cuestiones particulares de análisis. Hace poco vimos, yo trabajo con las cuestiones de la academia en la investigación, vimos cómo, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación incluyó un hito histórico que fue una determinación para las mujeres que habían sido gestantes en un término específico, poder valer sus productos de investigación en una ventana mayor, es decir, la vigencia de sus productos de investigación para que puedan ser categorizadas como investigadoras, y se le dio un enfoque de género a esa decisión. Esa decisión marca un hito diferencial porque las mujeres cuando gestan, cuando están en la etapa de cuidado, pierden también fuerza laboral, pierden formas en las que se desarrollan, en el caso de las investigadoras que tenemos que estar actualizadas todo el tiempo, y entonces esto marca unas formas particulares de desarrollo en la vida. Por lo que es muy importante entender que no hay forma de vernos desde la igualdad. De hecho, la forma particular en la que debemos tratar el género, las identidades, las disidencias exogenéricas, es desde la equidad. No hay forma de entendernos siendo diferentes desde la igualdad. La única forma de complementar los criterios legales, normativos, jurídicos, judiciales, se tiene que dar desde la equidad. Es decir, verificar cuál es su criterio particular, qué lo intersecciona, qué lo oprime, qué le impide desarrollarse de forma identitaria, para así poder protegerle su derecho, no desde la masa homogénea, sino desde sus necesidades. Obviamente esto con las múltiples excepciones, porque no podríamos ir caso a caso investigando la vida de todo el mundo para poder fallar de la mejor forma, pero sí hay que tener unos criterios básicos porque no se puede tratar al mundo de la misma manera porque nadie es igual al otro. Así tengamos los mismos intereses, se nos guste la misma música, si nos guste la misma comida, somos absolutamente diferentes en todo y más, si es el carácter identitario. Como conclusión entonces, eh, la diversidad de género, la inclusión de género, estas gafas particulares que casi siempre son moradas, uno de mis colores favoritos, eh, tienen una intención muy importante y es aperturar espacios para todos, para todas y para todes, para no seguirnos escondiendo, para no seguir haciendo otras cosas que realmente no nos gustan. Por ejemplo, desde la perspectiva laboral, las mujeres trans quisieran ser, no sé, doctoras, quisieran ser, no sé, astronautas, y en ocasiones se les impide acceder por una simple decisión que ni siquiera tiene que ver con los otros, sino con ellas mismas o con ellos mismos. Por lo que entonces hay dos cuestiones que a mí me parecen importantísimas para finalizar. Uno, que en la cuestión de diversidad de género e inclusión, el lenguaje es un dispositivo de poder y un dispositivo de poder transformador. Lo que no se escucha, lo que no se ve, no existe. Por lo que es absolutamente importante entender que lo masculino no es universal ni neutro. El todos no es universal ni neutro. De hecho, hay muchas personas que rebaten el lenguaje diciendo, por ejemplo, que la Real Academia de la Lengua Española dijo que el ellos no es necesario. Está bien, es un criterio de una institución particular, una institución patriarcal, pero eso realmente no tiene una repercusión en mi identidad como persona. Si una persona le pide a usted que lo trate con un pronombre particular, su obligación es tratarlo con ese pronombre particular y fin. Recordemos entonces que el lenguaje como dispositivo de poder amplifica las ideas de los otros, de las otras, de los otros, y por eso va a ser importante que lo masculino no sea lo único que se escuche, lo único que tenga fuerza, lo único que tenga poder. También desde el lenguaje hay una corriente que habla de la fiscalización de la voz. A mí se me ha parecido maravilloso, siempre me ha llamado mucho la atención, porque en algún momento de la vida a mí me dijeron que yo tenía que hablar suavecito y dulce y que no se escuchara. Y para mí eso era todo lo contrario a lo que yo quería hacer en la vida. Yo siempre he querido ser una mujer a la que se le escuche. Y la fiscalización de la voz femenina ha sido una cuestión que me ha llamado mucho la atención, porque una mujer que alce la voz,
que hable de una forma particular, también incomoda. Así sea una mujer cisgénero, así sea una mujer heterosexual o no, también incomoda. Entonces el lenguaje tiene un poder transformador y el lenguaje no solo verbal, sino también escrito. En las fundamentaciones de las decisiones judiciales, el poder de lo que se escriba ahí va a aperturar o a cerrar, va a incluirme o a excluirme. Por eso es importantísimo que el lenguaje se utilice como dispositivo de poder transformador, que elimine las barreras de discriminación. Y por último, es muy importante también que el estereotipo de la correspondencia sexogenérica, es decir, que si yo veo que usted me parece mujer, usted tiene que ser mujer en todo. Se tiene que pintar las uñas, se tiene que poner un labial, tiene que hablar como tal, debe tener profesión de mujer, ¿no? Porque eso también está marcado por un estereotipo de género. Y esa es la forma en la que yo la concibo como mujer. Si no me parece mujer, yo no le voy a dar una correspondencia. Y voy a decir que usted es otra persona, pero mujer no es. Es muy importante que en las decisiones judiciales, ciudadanas, legislativas, estatales, gubernamentales, se abandonen las formas de ser heteronormativas. La heteronorma solo es un criterio de los 41 que vimos desde las diversidades y las divergencias sexogenéricas. Heterosexuales hay personas, por supuesto, pero no son la mayoría. La heterosexualidad no tiene consigo la normalidad. La heterosexualidad ha tenido una relación desde el factor reproductivo, pero como diría Judith Butler, no se puede privilegiar lo reproductivo sobre el deseo sexual, por ejemplo. Las personas no solo se relacionan para tener hijos, sino también para disfrutar del placer de tenerse, de compartir cuerpos y de compartir historias humanas. Para finalizar, es muy importante que en la diversidad de género y en la inclusión se reconstruyan las lecturas de la jerarquía de los cuerpos. Un cuerpo femenino no es menos que un cuerpo masculino. Un cuerpo simplemente determina un camino, de hecho es un vehículo para desarrollarse identitariamente, pero no puede a mí eh, jerarquizarme al punto en el que diga, por ejemplo, que un cuerpo masculino tiene unas características, que un cuerpo femenino tiene otras y que bajo esa cuestión particular, incluso a nivel biológico, deberíamos tener unas conductas. Las conductas del debería en la identidad están absolutamente, como diría la adagio popular, mandadas a recoger. Lo importante ahora es entender que todos, todas y todes elegimos una forma de vida. Nos desarrollamos a través de ella, performamos a través de ella, cambiamos nuestras formas de ser uno y otro todo el tiempo. Lo único constante del humano es el cambio y la diversidad es una característica humana. Así que no estamos pidiendo un favor, sino estamos exigiendo el espacio que la diversidad desde lo humano es necesaria. Aquí daría el fin de esta conferencia. Ante todo, espero haya sido de gran factor de análisis. Espero que se hayan llevado muchas preguntas y que de esas preguntas algunas nos las formulen. Así que le doy el paso a las preguntas, agradeciendo de antemano por haberme escuchado y espero algo haya quedado en su cerebro y también en sus corazones y en sus mentes. Doctora Tania, gracias a usted por su presentación. Y efectivamente, pasaremos a las preguntas. La primera de ellas la formula Carolina Arango y es la siguiente. En el caso de las personas transexuales en el deporte, donde las fuerzas a nivel genética son diferentes, ¿es necesario que sean incluidas en las competencias femeninas o masculinas? ¿O se puede establecer una categoría transexual? ¿O esto se consideraría exclusión? Bueno, esa pregunta es muy actual y muy importante porque de hecho es una de las cuestiones que en este momento más son evaluadas desde la perspectiva de género y ese enfoque. En el deporte se han jerarquizado unas formas no solo por sexo, por peso, por edad, por condiciones físicas, ¿no? Pero eso no necesariamente me va a determinar una forma particular en la que yo pueda concebir el género como único criterio o criterio de exclusión. Es cierto, por supuesto, que un hombre tiene unas capacidades de desarrollar masa muscular, pero no significa necesariamente que una mujer no la pueda desarrollar. De hecho, hay estudios científicos que demuestran que hay mujeres que tienen condiciones físicas y mujeres cisgénero, ¿no? Mucho más desarrolladas que los hombres, tienen mucha más capacidad física que los hombres y eso no demeritaría o no tendría que tener un impacto particular. Ahora bien,
Por ejemplo, el deporte lamentablemente también se ha generado o se ha desarrollado a través de una figura patriarcal y una figura heteronormativa binaria dual. Es decir, se ha pensado siempre desde dos aristas, desde dos formas de mundo, por lo que será necesario, por ejemplo, repensar esas formas en las que el deporte se desarrolla y esa categoría transgénero podría funcionar, pero entonces las limitantes estarían también en que al final, a pesar de ser personas transgénero, también hacen parte de un género particular, femenino o masculino. La duda aquí no rebate en dónde deberían caber, porque como les dije, la inclusión forzada existe y es una cuestión lamentable, pero va a ser muy importante que más allá de cambiar una categoría o no, se replantee y reconstruya la forma en la que el deporte se da, ya ni siquiera por características de género, sino por características físicas exclusivamente. Podría ser por peso, por índice de masa muscular, por capacidad aeróbica, por capacidad, bueno, indefinidas capacidades físicas que puedan determinar estar en una categoría o no. Pero realmente el género, más allá de dividirnos, no es un determinante único de una capacidad física, por ejemplo, para el deporte. Entonces hay que repensarse más bien si el género necesariamente podría ser una categoría deportiva o debería repensarse a través de las formas en las que el cuerpo se desarrolla y las capacidades físicas que tiene la persona para desarrollar un deporte particular. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Aplicar un enfoque de género en las decisiones judiciales y en las disposiciones jurídicas podría comprometer la imparcialidad como principio del derecho? Bueno, esa pregunta es compleja porque la imparcialidad supone que el operador judicial tome los criterios particulares, los criterios que existen. Sin embargo, la cuestión, por ejemplo, desde la perspectiva de la interseccionalidad, nos supone una necesidad particular y es entender que las dinámicas de cada una de las personas, del desarrollo de su vida, del desarrollo identitario, pues tiene unas cuestiones que la atraviesan, que la hacen tendiente a tomar decisiones, por lo que la imparcialidad podría darse desde el cumplimiento de los criterios jurídicos, desde el cumplimiento de los criterios, por ejemplo, que se tienen para tomar decisiones, pero no podría ser la imparcialidad más bien una limitante para tomar decisiones judiciales por decir que solo existe legislativamente dos sexos reconocidos o dos géneros reconocidos, eh, desconociendo incluso disposiciones normativas como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace mucho tiempo han hablado de géneros diversos al masculino y al femenino, por lo que realmente haría incluso más proteccionista al derecho, incluso sería mucho más imparcial si tomara características propias para juzgar y no juzgara desde un criterio que homogeniza y también lamentablemente invisibiliza. Gracias, doctora. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué estrategias permiten adoptar un lenguaje inclusivo y no sexista en la vida cotidiana, promoviendo una comunicación más equitativa? Bueno, eso se une con el final de la conferencia y es el poder del lenguaje. El lenguaje puede transformar y puede destruir. El lenguaje nos incluye y nos excluye todo el tiempo. La forma en la que nosotros podemos potenciar nuestra voz, ya sea aquí, ya sea en la calle, ya sea contándole a alguien una historia, posteando una, no sé, una foto en Instagram, en Facebook, en X, es no invisibilizar con nuestras palabras a los demás. Hay personas que en la actualidad les genera ruido que una persona salude a todos y a todas. Ahora imagínense a todos, a todos, a todos. ¿Les parece muy como raro? Sin embargo, es necesario que en nuestros discursos y en nuestra vida cotidiana todos puedan hacer parte. Excluir al otro no solo es de quizá no mirarlo o tratarlo mal, o estas personas que incluso llegan a atentar contra la vida de los demás, sino también no hacerlos parte de la forma en la que nosotros podemos
hablar, podemos representar, podemos hacer parte al otro. Este es un camino muy largo. Los términos neutros son muy cuestionados. Yo soy un amante de la ortografía, de las cuestiones ortotipográficas, me fascinan, pero también creo que todo tiene que funcionar y ser útil para incluir. No basta con que una ley diga que alguien se incluye si yo incluso como ciudadano no hago parte de la inclusión de mi vida. Obviamente este es un camino muy grande, un camino muy largo, muy espinoso. Y la intención con esta intervención es la intención de la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial, más allá de decir qué es lo que está bien o no, es entender las formas de expresión particulares. Las formas de expresión son una sola o múltiples y eso es suficiente para poder entender al otro y poder permitir que ese otro se desarrolle en su vida. Reitero nuevamente que no significa necesariamente que se desconozcan los derechos de los otros, no significa necesariamente que vayamos a permitir un vejamen particular o que vayamos a permitir que la persona transgreda el orden social, pero tampoco significa necesariamente que eso sea un límite que nos impida desarrollarnos. Entonces, el lenguaje tiene un poder y todo lo que nombramos existe. Por eso a mí me parece importantísimo que en nuestras declaraciones diarias hagamos parte de las personas. A veces uno hace parte de las personas cuando hace parte de su vida familiar, pero yo creo que uno no necesita tener al lado una persona que se identifique diferente a uno, como para uno no darle el espacio a los otros, a las otras y a los otros que necesitan y que no nos están pidiendo un favor. El espacio lo tienen porque son tan humanos como nosotros, tienen un corazón casi que idéntico al nuestro y eso los hace tan humanos como nosotros o nosotras, cisgéneros, transgéneros, no binarios. Eso tiene una implicación. Me parece importante que podamos, más que adoptarlo, pensarlo de forma crítica, no eliminar estos espacios, estos escenarios de discusión, ¿no? No de discursos de odio, porque eso es otro tema que ya, ahí sí ya no hay criterio crítico. El discurso de odio tiene que eliminarse, pero la crítica constructiva y la crítica que nos reconstruya debe darse en todos los espacios. A la doctora Tania Fonseca queremos expresarle nuestro especial agradecimiento por su generosa intervención. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, a todas y a todes. Es un placer para mí poder estar en este momento, de hecho, en este mes que se titula como el mes del orgullo. Creo que no solo es un mes, sino la vida entera sintiéndose orgulloso de lo que uno eligió, de lo que uno eligió ser. Este me parece un espacio importante para que todas las instituciones, indistintamente que hagan parte del Estado o no, eh, visibilicen cómo hacen parte a todas las personas, indistintamente de sus características identitarias, para que se desarrollen incluso desde la fuerza económica, desde la productividad que tiene cada persona. Y es muy importante que este enfoque no solo sea descentralizado, no solo sea homogenizador, sino que tenga un criterio en territorio, que tenga un criterio que no solo hablemos de la raza, perdón, del género solo, sino hablemos de la raza de manera conjunta. Hablemos de las formas de discriminación particulares que no solo sean por género, sino por muchas cosas. Muchas gracias a todos, a todas y a todos por su espacio, su tiempo y espero que estos espacios para hablar de esto sigan replicándose y cada vez sean más grandes y más recurrentes. Muchas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.